No puedo sentarme, me duele. Fueron las primeras palabras que Alicia Ramírez pronunció esa mañana, de pie en el salón con la mochila en la espalda y la mirada fija en el suelo. El maestro Pablo Andrade de inmediato dejó todo lo que tenía en las manos. La niña de 6 años estaba junto a su pupitre, callada, pálida y asustada. Mientras los demás niños conversaban alegres, sacaban sus cuadernos y se acomodaban en sus lugares, Pablo Andrade se acercó a ella y, poniéndose de rodillas, quedó a su altura. Alicia se mordió el labio y negó suavemente con la cabeza. Me duele. Abajo, susurró sin levantar los ojos. El ceño de Pablo Andrade se frunció. ¿Te caíste? ¿Pasó en casa?, preguntó. Alicia no respondió. Solo apretó sus pequeños puños como si temiera decir algo. ¿Puedes contarme, cariño? Nadie se va a enojar, dijo él con voz suave. Ella guardó silencio unos segundos y luego murmuró temblando, me duele cuando me siento. Eso es todo. Cayó un silencio denso. Pero en esas palabras y en su mirada, Pablo Andrade comprendió que no era solo un dolor físico. Vamos a sentarnos en un rincón, sugirió en voz baja mientras la guiaba hacia un área más tranquila del salón, pero la niña se detuvo. ¿Puedo quedarme de pie? Por favor, dijo ella en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Pablo Andrade asintió. Algo dentro de él se rompió. Salió del aula en silencio, sacó su celular y en el pasillo marcó, policía. Es la primaria N grados 47, Benito Juárez, en la Colonia Sur. Soy Pablo Andrade, maestro. Una alumna de 6 años se queja de dolor al sentarse. No sé exactamente qué sucede, pero claramente algo está mal. Por favor, vengan de inmediato. Guardando el celular en el bolsillo intentó calmar el temblor de sus manos, respiró profundo para mantener la calma y volvió al salón. Se sentó junto a Alicia, le sonrió con ternura. Todo está bien, estoy aquí. Estoy contigo. Alicia no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. En ese silencio resonaba un grito, y Pablo Andrade lo sabía, aquello no era normal. Un poco más tarde, alrededor de las 8:30 de la mañana, frente a la escuela se detuvo una patrulla. De ella bajaron un hombre y una mujer. Sin sirenas, sin alboroto. Todo parecía una inspección de rutina. La mujer se acomodó la camisa del uniforme, como si su peinado estricto y su impecable atuendo pudieran ocultar su inquietud interna. Buenos días, oficiales. Soy Marina Villalobos, directora de la escuela. El maestro los espera, aunque en mi opinión está exagerando la situación, dijo. El hombre asintió en silencio y entró. La mujer, con el rostro tenso, se dirigió a la puerta del aula. En cuanto entraron los policías, Pablo Andrade habló de inmediato, ella se negó a sentarse. Dijo que le duele. Su estado, su cuerpo, no parecen un simple golpe. Algo no está bien. Marina Villalobos intervino, Pablo, por favor, es solo una niña. Pudo haberse caído, golpeado, cualquier cosa. Llamar a la policía por esto me parece exagerado. No es un crimen. Los policías guardaron silencio y luego dijeron que querían hablar con la niña. Llevaron a Alicia al despacho de la psicóloga escolar. Caminaba despacio, mirando a todos lados, con la mirada asustada. La mayor Sandra Hernández se agachó a su lado y dijo con voz suave, hola, preciosa, ¿cómo te sientes? Solo queremos platicar un poco. Bien, asintió Alicia, sin pronunciar palabra. Sandra Hernández intentó de nuevo, nos dijeron que te dolió cuando te sentaste. La niña miró hacia la puerta y luego murmuró apenas audible, ya se me pasó. Esas palabras golpearon a Pablo Andrade como una bofetada. Tiene miedo, dijo en voz alta, pero nadie respondió. A los pocos minutos los policías salieron del despacho. No había señales visibles de golpes. Tampoco existían quejas anteriores. Alicia Ramírez no contó nada. Por ahora no podemos hacer nada, dijo el capitán Alejandro Radilla con voz seca pero triste. Pero ella tiene miedo, repitió Pablo Andrade. Esta vez la mayor Sandra Hernández se acercó y añadió en voz baja y sincera, necesitamos pruebas.
Si aparecen signos claros o algo se repite, llame de inmediato. Estamos atentos. Yo prepararé el informe. Pero para Pablo Andrade eso no era suficiente. En absoluto. La patrulla se marchó. Alicia volvió al salón y todo continuó como si nada hubiera pasado. Más tarde Marina Villalobos entró al aula y se acercó al maestro que revisaba cuadernos. Ten cuidado, Pablo. Estas cosas pueden afectar la reputación de la escuela. No siembres pánico sin motivo. No dijo nada más y salió en silencio. Esa noche Pablo Andrade no pudo dormir. Una y otra vez recordó la mirada de Alicia, cómo apretaba su blusa, cómo temblaba su voz. No había sangre, ni gritos, ni pruebas evidentes. Pero dentro de él crecía una inquietud imposible de apagar. Una verdad que nadie quería ver. Y entendió claramente por primera vez, a veces el silencio también hiere. ¿Qué está pasando con esta niña? Aunque tuviera que hacerlo solo, llegaría hasta el final. A la mañana siguiente Pablo Andrade llegó a la escuela más temprano de lo habitual. Pasó frente a la oficina de la directora sin mirarla, entró al salón, abrió las ventanas, acomodó los pupitres y respiró hondo. Su cuerpo dolía tras la noche en vela, pero su atención estaba más aguda que nunca. Cuando los niños comenzaron a llegar, los recibió con su sonrisa cálida de siempre. La última en entrar fue Alicia Ramírez. No miró a nadie, solo fue a su pupitre y otra vez no se sentó. ¿De pie?, preguntó en voz baja. ¿Puedo dibujar de pie? Pablo Andrade asintió suavemente. Claro, como tú quieras. Ese día estaba dedicado a la creatividad. A los niños les dieron hojas y pinturas. Tema, dibuja un lugar que conozcas bien. Mientras los demás dibujaban con entusiasmo a sus abuelos, perros o parques, Alicia lo hacía en silencio. Su rostro estaba serio. Sus trazos eran seguros. Al terminar, simplemente puso la hoja boca abajo y cruzó los brazos. Pablo Andrade pasó entre las mesas, felicitando a los niños, sonriendo de corazón, hasta que llegó junto a Alicia. Con cuidado volteó su hoja y se heló. En el centro había una silla rodeada de manchas rojas, líneas hechas con mano temblorosa y descuidada. Parecía un dibujo infantil cualquiera, pero su significado era alarmante. Se quedó inmóvil con la hoja en las manos, luego se arrodilló junto a la niña. ¿Tú dibujaste esto? Alicia asintió apenas. ¿Quieres contarme qué significa? Ella se mordió el labio y no respondió. Está bien, no tienes que contarlo ahora. Por primera vez sus miradas se encontraron. Alicia dijo en voz baja, me gusta cómo hablas. Pablo Andrade, con una cálida sonrisa y conteniendo las lágrimas, respondió, y a mí me gustan tus dibujos. Guardó la hoja con cuidado. Cuando terminó la clase fue directo con la psicóloga escolar Irene Solorzano. Le entregó el dibujo en silencio. Irene lo observó con mirada experimentada y luego miró al maestro con seriedad. Es simbólico, pero muy grave. Muy. Nadie la escucha, dijo Pablo Andrade con un nudo en la garganta. Irene Solorzano suspiró profundamente. Tenemos que actuar. Prepararé un informe y solicitaré una evaluación oficial, pero tú debes seguir ganándote su confianza. Ella comenzó a abrirse contigo. Tal vez sea nuestra única oportunidad. Alicia Ramírez había empezado a confiar en él. Tal vez era su única oportunidad, repitió Irene Solorzano. Pablo Andrade asintió, luego volvió al salón y le entregó a la niña una hoja en blanco. En la esquina escribió a mano, si quieres contar algo, puedes dibujarlo. Alicia tomó la hoja con cuidado y sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, tímida, pero muy significativa. Había comenzado a confiar. Era viernes. La semana terminaba con nubes bajas y un cielo pesado. Alicia estaba aún más callada que de costumbre y casi no se apartaba de Pablo Andrade. A veces se movía incómoda en la silla como si hubiera agujas invisibles. Pablo seguía cada uno de sus gestos. Al final de la jornada, mientras recogía el salón, notó algo afuera de la ventana. Contra la reja de la escuela se apoyaba un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro severo, con los brazos cruzados. En su mirada no había cuidado ni ternura, solo poder y control. Por el pasillo se acercó el encargado y avisó,
Alicia, vinieron por ti. La niña se quedó inmóvil. La leve sonrisa que apenas había aparecido en su rostro en los últimos días desapareció. Sin mirar a nadie, caminó hacia la puerta. Pablo Andrade la siguió en silencio. El hombre esperaba con impaciencia. No llevaba uniforme ni mochila, solo una camisa arrugada y unos jeans manchados de pintura. Vámonos, chamaca, dijo con fastidio. Alicia bajó la cabeza, no extendió la mano, solo avanzó. Pablo se acercó más. ¿Usted es el padre de Alicia? El hombre se detuvo, se giró lentamente y con una mueca respondió, ¿y tú quién eres? Soy Pablo Andrade, su maestro. Genaro Plata levantó una ceja. Pablo no retrocedió. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Se ha quejado de dolor al sentarse. Por ejemplo, hoy otra vez. Genaro sonrió con frialdad. A los niños les gusta inventar. Y tú dedícate a enseñar letras y no metas la nariz en lo que no te corresponde. Dentro de Pablo todo hervía, pero respiró profundo. Solo cumplo con mi deber. El hombre lo miró un par de segundos más y luego tomó a Alicia de la mano y se la llevó. Ella caminaba en silencio, como si hubiera olvidado hablar. Pablo Andrade los observó irse tras las rejas de hierro. Más tarde, ese mismo día, no aguantó más. Tomó del archivo escolar el número de contacto de emergencia y llamó. Del otro lado contestó una mujer, Olga Vázquez, la madre de Alicia. Buenas tardes, soy Pablo Andrade, de la primaria N grados 47, Benito Juárez, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Quería hablar de su hija. Estos últimos días se ha mostrado inquieta y nerviosa. Hoy, al ver a su padrastro, se puso muy tensa. Olga suspiró con pesadez. Mire, Alicia es una niña muy sensible. Puede reaccionar de manera exagerada por cualquier cosa, pero está todo bajo control. De verdad. La voz de Pablo era calmada pero firme. Solo quiero ayudar. Hubo una pausa. Gracias. Pero no hay motivo de preocupación. Nueva escuela, nuevo ambiente. Solo necesita tiempo para adaptarse. Eso es todo. La conversación fue breve. Pablo Andrade colgó. Sentía un peso en el pecho. Estaba claro para él, la mujer sabía, pero por alguna razón no decía nada o no podía. La mañana del sábado comenzó bajo un cielo gris. Pablo miraba el reloj a cada rato. La decisión ya estaba tomada. Finalmente respiró hondo, tomó una carpeta con documentos, algunos papeles escolares y salió de casa. Llevaba puesta una camisa sencilla, y de lejos parecía un maestro común que iba a visitar a un alumno. Pero en realidad iba en busca de la verdad, esa verdad que la escuela prefería no ver. Con la dirección en la mano llegó a una calle de casas estrechas y humildes, encontró el número indicado. La ventana estaba cubierta con una cortina vieja. De la casa emanaba abandono. Pablo Andrade aplaudió 2 veces frente a la puerta. A los pocos segundos apareció un niño delgado de unos 10 años, con el cabello despeinado y una camiseta estirada. Buenos días, saludó amablemente Pablo. ¿Eres el hermano de Alicia Ramírez? El niño asintió. Sí, soy yo. Pero ella no está. Se fue con Genaro Plata al mercado. Pablo ya lo sabía. ¿Y cómo te llamas? Miguel. Mucho gusto, Miguel. Soy maestro de Alicia, me llamo Pablo, y tu mamá está en casa. Está dormida, respondió el niño mirando hacia adentro. Pablo también miró, eran casi las 11 de la mañana y la habitación estaba oscura. Una silla rota, un cesto con ropa sucia en la esquina, el piso manchado. Ni juguetes, ni libros, ni rastros de infancia. ¿Ya no vas a la escuela? Iba, pero ahora no. Tengo que estar en casa. Pablo suspiró hondo y se arrodilló para quedar a su altura. ¿Puedo preguntarte algo, Miguel? El niño dudó un poco y asintió. ¿Qué pasa cuando Alicia se pone triste o llora? Miguel desvió la mirada, guardó silencio y luego murmuró casi en un susurro, a él no le gusta cuando ella llora. ¿Quién no lo soporta? Genaro Plata, susurró. ¿Y qué hace cuando ella llora? El niño volvió a callar, y después, como si contara algo normal, dijo, toma el cinturón, a veces grita, a veces golpea, pero siempre dice que es para que entienda. Pablo cerró los ojos y se quedó quieto un momento. Apenas logró contener la rabia. Miguel, ¿se lo has contado a alguien? El niño negó con la cabeza. No, si contamos, mamá se va.
Nos quedamos solos aquí. Pablo digirió en silencio esas palabras. Si contamos, mamá se va. Lentamente se incorporó, sacó un folleto escolar y en el reverso escribió su nombre y número de celular. Si quieres hablar o si pasa algo, llámame. Estoy cerca. Quiero ayudar. Miguel tomó el papel, asintió apenas. Pablo le dio las gracias y se fue. Ahora la carga en su pecho ya no era solo sospecha. Tenía un nombre, un rostro, un objeto, un cinturón. No había vuelta atrás. El lunes por la mañana Pablo Andrade entró decidido a la escuela. El corazón le oprimía, pero en sus manos llevaba una carpeta llena de documentos, el dibujo de Alicia, notas sobre su conducta y el relato de lo escuchado a Miguel Ramírez. Era suficiente. Durante el recreo salió de la escuela y se dirigió al Servicios de Protección Infantil. La recepción estaba casi vacía. En la esquina un ventilador zumbaba más ruido que frescura. Adelante, maestro Pablo Andrade, ya lo esperan, dijo una empleada. Lo condujeron a un cuarto en el fondo. Allí contó todo con calma y detalle, mostró los papeles, explicó por qué la niña evitaba sentarse, habló del dolor, del miedo, del padrastro. El especialista lo escuchó con atención, tomó notas, luego suspiró y sin levantar la vista de los documentos dijo secamente, entiendo su preocupación, maestro. De verdad, pero por ley en este momento no tenemos fundamentos para intervenir de inmediato. El ceño de Pablo se frunció. ¿Cómo que no hay fundamentos? Una niña de 6 años dice que le duele sentarse. Su hermano habló del cinturón. Sí, es una señal seria. Pero por ahora solo es una señal, respondió el especialista de Servicios de Protección Infantil con la mirada cansada. Sin un dictamen médico, testigos presenciales del hecho o una denuncia oficial de la familia, el juez no autorizará retirar a la niña de su hogar. Entonces, ¿qué esperamos? Que llegue con un brazo o una pierna rota. La voz de Pablo Andrade temblaba. Si en el proceso de observación aparece algo más concreto, entonces podremos intervenir. Pero ahora no puedo garantizar. Acciones inmediatas. Pablo se levantó de la silla, conteniendo apenas la rabia. Con todo respeto. Si a esta niña le pasa algo, serán responsables todos los que supieron y callaron. El funcionario guardó silencio. Solo bajó la vista a los documentos frente a él. Afuera el sol quemaba sobre el concreto ardiente. Pablo volvió al coche con la carpeta en las manos. Se quedó mucho rato en silencio, sin moverse. Se sentía impotente, furioso, desesperado. Pero al mismo tiempo en él nacía una nueva determinación. Esa noche volvió a abrir el cuaderno creativo de Alicia Ramírez. Recordó las palabras de Irene Solorzano, ella intenta hablar, pero nadie la escucha. Tomó una hoja en blanco y escribió a mano, puedes contarme todo como quieras. Estoy contigo. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la misma carpeta. Encontraría un camino, lento y en soledad, pero no dejaría que esa niña se hundiera otra vez en el silencio. El martes por la mañana Pablo Andrade cruzaba el patio escolar. Sus pasos eran lentos, cansados. Casi no había dormido. En su cabeza giraba una sola imagen, Alicia, de pie, con la mirada baja y la voz apagada. Tocó la puerta del despacho de la psicóloga. Irene Solorzano le señaló la silla de enfrente. ¿Pudiste hablar con Servicios de Protección Infantil? Pablo asintió despacio. Hablé, pero como esperaba, sin pruebas no harán nada. Es como si el dolor de una niña solo importara cuando está grabado en video. Irene apoyó los codos sobre la mesa y suspiró con pesadez. Podemos intentar otro enfoque. Cuidadoso, suave, pero quizá eficaz. Una pequeña grabadora portátil. Si ella acepta hablar y sabe que todo se graba, sus palabras tendrán más peso. Una confesión voluntaria influye mucho en la valoración oficial. Pablo lo pensó. No quiero que sienta presión. Yo tampoco. Por eso será solo una charla y diremos que es para no olvidar lo que hablamos. Sin interrogatorio, sin presión. Probemos. Está bien. Ese mismo día, después del recreo, Irene invitó a Alicia Ramírez a su oficina. Pablo ya la esperaba adentro, sentado en una sillita como si fuera alumno. Alicia entró con pasos cortos, mirando alrededor con cautela. Irene sonrió, puso sobre la mesa una hoja en blanco y unos lápices de colores. Solo queremos charlar un poco. Nada importante. Nos interesa saber cómo te va en la escuela. A los pocos segundos la niña se sentó en la orilla de la silla. Irene encendió la grabadora.
Solo grabaremos la conversación para no olvidar nada. Como si fuera una clase, ¿está bien? Alicia asintió. Está bien. Irene continuó con voz suave, dibujas muy bonito, cuando dibujas más, cuando estás contenta o cuando estás triste. Alicia respondió apenas audible, cuando estoy triste. Hubo una breve pausa. Cuando él se enoja, agregó. Pablo preguntó en voz baja, ¿hablas de Genaro Plata? Alicia asintió. ¿Qué hace cuando se enoja? Alicia Ramírez movía la pluma sobre el papel, dejando garabatos sin forma. Grita, ordena callar, me pone en la esquina, a veces pega con el cinturón. Irene Solorzano lanzó una mirada rápida a Pablo Andrade, pero no lo interrumpió. Tú sabes que eso está mal, ¿verdad?, dijo suavemente Irene Solorzano. Nadie tiene derecho a pegarte. Alicia Ramírez susurró, aunque me quede callada, él igual me pega. Silencio. Esa frase cortó el aire como una navaja. Irene apagó con cuidado la grabadora. Pablo Andrade se levantó y luego se arrodilló junto a la niña. Alicia, nadie tiene derecho a tratarte así. Nadie. Estamos aquí para protegerte. Sí. La niña levantó la cabeza. Por primera vez no se veía asustada, solo cansada. Sobre ella pesaba la carga de una violencia soportada en soledad. Por la tarde Pablo volvió a casa. En su bolsillo estaba la grabadora. La gente podía no darse cuenta, pero él ya no podía ignorarlo. A la mañana siguiente llegó a la escuela más temprano de lo habitual. En el bolsillo la grabadora, y en el corazón todavía resonaba aquella frase, aunque me quede callada, él igual me pega. Entró al despacho de coordinación. Irene Solorzano terminaba un informe en la computadora. Todo listo, dijo antes de que Pablo preguntara nada. Voy a añadir la grabación y toda la información que me diste al expediente. Pablo asintió en silencio. Sentía, ya no se puede esperar más. Esa misma mañana Irene reunió de urgencia a los maestros en una junta. Por primera vez todos escucharon la verdad sobre Alicia Ramírez. Necesitamos observarla con atención, dijo Irene. Si notan aunque sea los cambios más pequeños, nuevas marcas o frases extrañas, anótenlo. Puede ser muy importante. Elena Villarreal, apoyada contra la pared, escuchaba en silencio. Al final solo dijo, hagan lo que crean necesario. Y se fue. Nadie se sorprendió. En los días siguientes la atención sobre Alicia aumentó, pero de manera muy discreta. Maestros, la bibliotecaria, incluso las conserjes, todos la observaban como sin querer. Algunos creían que junto a Pablo sonreía un poco más seguido. Pero todavía faltaba algo. Un martes todo cambió. Hacía calor, pero ella llevaba un suéter. Caminaba despacio. Parecía difícil incluso sentarse. Cuando Pablo la llamó a trabajar en grupo, ella dudó. ¿Todo bien, Alicia?, preguntó él. Ella asintió, pero se notaba que algo andaba mal. En el recreo jugaba sola en un rincón del patio de la primaria N grados 47 Benito Juárez. Por un instante el suéter se levantó, y Pablo vio moretones recientes y largos. No dudó. Salió de la escuela y de inmediato marcó el número. Habla desde la primaria N grados 12 Miguel Hidalgo. Tenemos una situación urgente. La misma alumna, Alicia Ramírez. Hoy se ven claramente señales de maltrato. Envíen una patrulla de inmediato. La operadora preguntó si quería mantenerse en línea. No, respondió Pablo y volvió al patio. Sonrió a la niña. Necesitamos platicar un poco, cariño. Vamos. La llevó al despacho de Irene Solorzano, que ya la esperaba. Mientras hablaban con calma con Alicia, la policía llegó a la escuela. Esta vez no hubo formalidades ni excusas. Uno de los oficiales, que había estado ahí semanas atrás, miró a Pablo de otra manera. Ahora tenemos todo lo necesario. Alicia Ramírez fue trasladada de inmediato al hospital más cercano. Ese mismo día se elaboró un dictamen médico oficial. Genaro Plata ya no volvió a la escuela. Olga Vázquez tampoco. Esa noche la escuela estaba vacía. Pero Pablo Andrade aún se quedaba en el salón, mirando por la ventana hacia el cielo que oscurecía. Entró Irene. ¿Hablaste con protección? Pablo asintió. Sí. Dijeron que con el dictamen médico y la grabación, ahora es solo cuestión de tiempo. Irene Solorzano suspiró hondo. Llegamos a tiempo. Pablo Andrade guardaba silencio. Aunque con heridas, habían llegado a tiempo.
Lo importante era eso, habían llegado. Y por primera vez alguien daba un paso real para sacar a Alicia Ramírez de su silencio. Esa noche la niña no volvió a casa. Después del dictamen médico, la grabación y los informes firmados por la psicóloga y el maestro, se tomó la decisión de una medida de protección inmediata. Una patrulla la llevó a la casa Hogar Luz de Esperanza. En el camino apretaba con fuerza su cuaderno azul, ese que siempre cargaba en la mochila. Sus ojos miraban por la ventana, pero nadie sabía a dónde volaban sus pensamientos. Al llegar, la trabajadora social Ludmila Gómez abrió la puerta de la camioneta y le dijo con voz suave: «Llegamos, Alicia Ramírez, aquí estás a salvo». La niña bajó despacio y contempló el edificio de 2 pisos, con paredes blancas y ventanas enrejadas. «¿Y Miguel también vendrá?», preguntó bajito. Ludmila se agachó hasta quedar a su altura y respondió: «Claro, mi vida, él también estará aquí pronto, pero primero otro equipo hablará con él. Muy pronto estarán juntos». Alicia solo asintió cuando entró en su cuarto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No gritaba, no sollozaba, lloraba como siempre, en silencio. Ese mismo día, con la autorización escrita de la directora de la escuela, Pablo Andrade llegó al albergue con una mochila llena de lápices de colores, hojas en blanco y un libro infantil de animales con tapa azul. La directora del centro lo recibió en la entrada. «Buenas tardes, maestro Pablo Andrade. Alicia Ramírez está en la sala de lectura. ¿Puede pasar?». Él agradeció y entró a la pequeña sala. En la puerta, con los brazos cruzados, estaba la niña. Al verlo, sus ojos brillaron un poco, no de alegría, sino de alivio. «Hola, Alicia Ramírez», dijo él, sentándose a su lado en el suelo. «Hola», respondió ella en voz baja. Pablo abrió lentamente la mochila. «Traje algo, hojas, lápices, un libro. Pensé que tal vez quieras dibujar». Alicia extendió las manos y tomó la mochila con cuidado. «Puedes usar todo como quieras», añadió él con una sonrisa leve. «Hoy todo esto es tuyo». La niña escogió un lápiz azul y una hoja, pero antes de empezar a dibujar, se detuvo y preguntó con inquietud: «¿Él sabe que estoy aquí?». Pablo entendió al instante de quién hablaba. Su voz fue firme. «No, no lo sabe. Y aunque lo supiera, ya no puede hacerte daño. La policía lo está buscando». «¿Estás seguro?». «Pensé que si hablaba, desaparecería con él». Pablo respiró hondo, se inclinó y puso una mano en su hombro. «Alicia, mírame, por favor». La niña levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba serio. «Ya no estás sola», dijo él en voz baja pero firme. «¿Me escuchas? Nunca más pasarás por eso, te lo prometo». Alicia Ramírez asintió en silencio y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así, sin decir palabra. Pero en ese silencio ya no había dolor. Había calma. Cuando llegó el momento de despedirse, Pablo Andrade se levantó despacio. Antes de irse sacó de la mochila una hoja doblada y la colocó con cuidado dentro del cuaderno escolar de Alicia. «Es para ti. Puedes leerlo cuando quieras y dibujar cuando lo sientas». Ella tomó el papel con cuidado. Después de que él se fue, lo despegó. Decía: «Si tienes miedo, dibuja y recuerda, yo estoy contigo». Afuera, el sol se escondía lentamente tras los árboles, y por primera vez en mucho tiempo Alicia Ramírez estaba en un lugar donde nadie gritaba, nadie pegaba y nadie le ordenaba callar. Sí, estaba lejos de casa, pero por primera vez había protección a su alrededor. Habían pasado 2 días desde que Alicia Ramírez se instaló en la casa Hogar Luz de Esperanza. Seguía callada, dibujaba mucho y casi no dormía. A veces mencionaba en voz baja a Miguel Ramírez, y con frecuencia miraba hacia la puerta como esperando que entrara Olga Vázquez para decirle que todo estaba bien. Pero Olga no apareció. Al tercer día una de las trabajadoras de servicios de protección infantil intentó varias veces llamar a los números indicados en la ficha escolar. Nadie contestó. Entonces se dirigió a la misma dirección a la que antes había ido Pablo Andrade. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. Olga había abandonado la casa la misma noche en que trasladaron a Alicia al albergue, llevándose solo la mochila escolar. Desde entonces no volvió. La policía fue notificada. El reporte interno decía: Olga Vázquez se encuentra desaparecida desde el lunes. Surgió la sospecha de que había huido con Genaro Plata, su pareja. La noticia corrió rápido entre el personal de la casa Hogar Luz de Esperanza. Ese mismo día Irene Solorzano llamó por teléfono a Pablo Andrade.
La policía cree que Genaro Plata podría estar escondiéndola, dijo. Pablo guardó silencio unos largos segundos. Ella sabía lo que él le hacía, y aún así se fue con él. La voz de Irene se volvió más baja. Es pronto para asegurarlo, pero lo más probable es que esté bajo presión. Él tiene historial de violencia psicológica. Hombres así saben cómo aplastar incluso el instinto materno, obligar a una mujer a olvidar que tiene una hija. Esa noche Alicia Ramírez sufrió una fuerte crisis. Cuando la cuidadora entró al cuarto, la niña estaba sentada en la esquina de la cama, temblando y apretando contra su pecho el papel que le había dado Pablo. Su rostro estaba empapado en lágrimas. No quiero estar aquí sin Miguel, gritó. Y mamá, ella nunca volverá. Fue su primer grito. Irene corrió a la habitación, se sentó a su lado en el suelo y la abrazó durante mucho tiempo. Alicia temblaba, rechazaba la comida, no quería dormir. Por decisión del Centro de Protección fue trasladada a otro albergue. Formalmente era un procedimiento estándar por edad y género, pero para Alicia fue una nueva sensación de abandono. Él dijo que vendría, susurró acostada de lado. Dijo que volvería. Por la tarde la visitó Pablo Andrade. Al entrar a la sala de lectura la encontró hecha un ovillo en el piso, con un dibujo en las manos. La hoja estaba cubierta de líneas oscuras, como arañadas por el dolor. Pablo se sentó en silencio a su lado. Mamá se escapó, dijo ella sin levantar la mirada. Tras una breve pausa, él habló con calma pero firmeza. Aún no estamos seguros, pero la policía la busca. Si está en peligro, la encontraremos, ¿me escuchas? Alicia no respondió. Solo apretó con más fuerza el dibujo contra su pecho y murmuró, yo quería que me eligiera a mí, no a él. Pablo cerró los ojos, conteniendo la emoción. Sabía que esa herida no sanaría pronto, pero tenía claro algo, esta historia no terminaría en otra traición. El martes por la mañana todo comenzó como siempre. Pablo Andrade llegó temprano a la escuela, acomodó libros sobre el escritorio, caminó por los pasillos vacíos. Sus pensamientos estaban confusos. Llevaba muchos días sin ver a Alicia Ramírez sonreír ni una sola vez. Y desde que Miguel fue trasladado a otro albergue, no había noticias de él. El silencio de la madre aún resonaba en sus oídos. En la escuela llegó un sobre dirigido al maestro Pablo Andrade. La secretaria lo entregó sin explicación alguna. No dijeron de quién. El sobre era blanco, sin sello, sin dirección, sin nombre del remitente. Solo una nota escrita a mano, para el maestro Pablo Andrade. El corazón se le detuvo. No sabía por qué, pero sus manos temblaban. Abrió con cuidado el sobre. Dentro había una hoja doblada, escrita con una letra temblorosa, irregular, casi infantil. Si usted lee esto, significa que aún está cerca de mi hija. Gracias. Nunca pensé que alguien ajeno hiciera lo que yo no fui capaz de hacer. Todos creen que me fui por mi voluntad, pero no es así. Tenía miedo. Él me amenazó, dijo que si hablaba sería peor. Dijo que escaparía con Alicia si yo decía una palabra. Y le creí. Siempre le creí. No me habría dejado sola. Me prohibió usar el teléfono, pero ayer salió de casa por unas horas y logré escribir esta carta. En el camino de tierra junto a la colonia Los Cipreses, detrás del aserradero abandonado, hay una casa vieja. Las paredes son verdes, solo tiene una ventana. Por favor, ayuden a mi hija. Ya no quiero huir. Solo quiero que esta pesadilla termine. Olga Vázquez. Pablo Andrade leyó la carta 2 veces. A la tercera su mano temblaba. Se levantó en silencio y fue al despacho de la directora. Marina, necesito con urgencia el teléfono de la escuela. Su voz sonaba firme. Marcó el número. Policía. Habla Pablo Andrade, maestro de la Primaria N grados 47, Benito Juárez, en la Colonia Sur. Recibí una carta de Olga Vázquez, madre de mi alumna Alicia Ramírez. Ella se esconde por miedo, pero pide ayuda. Tengo la dirección exacta. No pasaron ni 2 horas cuando el patio de la escuela se llenó de vehículos indistintivos. Un investigador de la unidad de menores reunió a un pequeño grupo. Operación delicada. Actuamos en silencio y rápido. Prioridad, sacar a la mujer con vida. Si el sospechoso está dentro, lo detenemos de inmediato. Pablo entregó la carta a uno de los policías. Sus manos seguían heladas. Ella confió en mí. Por favor, no dejen que se arrepienta. Al final del día,
Cuando el aula aún estaba vacía, Pablo caminaba de un lado a otro sin poder calmarse. Apenas sonó el teléfono, contestó de inmediato. Mayor Armando Carvajal. Olga Vázquez fue encontrada. Estaba en esa misma casa que describió en la carta. Durante la operación estaba sola, asustada, pero cooperó. Ahora está bajo resguardo y recibe ayuda psicológica. Hizo lo correcto. Pablo respiró hondo. Por primera vez en muchos días sintió una chispa de esperanza. ¿Y Genaro Plata? En la casa no estaba. Pero gracias a su testimonio ampliamos la zona de búsqueda. Ahora tenemos suficientes fundamentos para una orden de arresto. Pablo agradeció y colgó. Se sentó en un pupitre y se quedó mirando el pizarrón. Sí, la madre huyó, cayó demasiado, pero ahora quería arreglarlo. Y a veces, para empezar a sanar, eso bastaba. Sin embargo, en ese momento él solo tenía en las manos el sobre. Esa hoja, escrita con mano temblorosa, olía a esperanza. Olga estaba sentada en un pequeño cuarto de paredes beige y olor a café frío. Frente a ella, dos investigadores. La grabadora encendida. A pesar del temblor en sus manos, su voz sonaba clara. Normalmente él va al taller mecánico de su hermano en la zona industrial casi todos los días después del almuerzo. Cerca del mercado abandonado. Uno de los policías marcó el punto en el mapa. ¿Está armado? Creo que sí. Hace unos días me amenazó con un cuchillo. Dijo que si se enteraba de que yo hablaba con alguien, me eliminaría, pronunció Olga, y en sus ojos brillaron lágrimas. ¿Estás lista para dar testimonio oficial por tu hija? Haré todo lo que sea necesario. El clima estaba cálido, el cielo cubierto de nubes. Parecía que hasta el tiempo contenía la respiración. 6 vehículos con agentes bloquearon todas las salidas hacia el taller mecánico. 2 ya estaban adentro, haciéndose pasar por clientes. Afuera, ocultos tras un coche, Pablo Andrade e Irene Solorzano esperaban junto a Miguel Ramírez y Alicia Ramírez. No fue fácil convencer a la jueza Karen Cárdenas de permitir que los niños estuvieran cerca, pero era necesario. Tenían que verlo con sus propios ojos. El miedo había terminado. Alicia temblaba. Miguel la sostenía con fuerza de la mano. Saldrá por la entrada principal, informó un policía por radio. Confirmado. Objetivo en el lugar. Genaro Plata acababa de llegar a su trabajo. Caminaba tranquilo, como si nada pasara. Bromeó con un colega, tomó su mochila, encendió un cigarro y de pronto todo comenzó. Ahora, gritó uno de los agentes. Genaro intentó huir por la salida trasera, pero allí también lo esperaban. Se resistió, empujó a un policía, tomó del suelo una tabla de madera como si fuera un arma, pero lo derribaron y le pusieron las esposas. Gritaba, no hice nada. Ella miente. Es una trampa. Pero ya nadie le creía. Desde detrás del coche Alicia abrió los ojos y observaba todo. Miguel la abrazaba por los hombros. A su lado Pablo dijo en voz baja, sí, es él. Nunca más podrá tocarte. Alicia no respondió, pero su cuerpo se relajó. El miedo aún estaba en su rostro, pero apareció un nuevo sentimiento, alivio. Mientras la patrulla se llevaba a Genaro, Alicia se volvió hacia Pablo. Él ahora siempre estaría lejos. Pablo se arrodilló y le tomó las manos. Sí. Y aunque algún día lo liberen, tú ya nunca estarás sola. Alicia sintió, luego se refugió en el pecho de Miguel y por primera vez lloró sin miedo, no de dolor, sino de alivio. Horas después, cuando regresaron a la casa Hogar Luz de Esperanza, Alicia dijo de pronto, hoy quiero dibujar. Pablo le dio papel y lápices. Esta vez en el dibujo no había ni silla, ni gotas rojas, ni sombras oscuras. Solo una casita pequeña, un sol y 2 niños tomados de la mano. Ella sonrió al dibujo. Pablo se reconoció en las líneas. Alicia lo miró unos segundos y luego rió suavemente. El tiempo avanzaba rápido. El arresto de Genaro, la grabación de audio de Alicia, los dibujos infantiles, los informes médicos, el testimonio de Olga Vázquez y la detención en flagrancia. Todo eso se unió. La fiscalía no dudó. Pasamos de inmediato a la audiencia preliminar. Eso podía influir en la decisión final. Pablo recibió la noticia con preocupación. Alicia mejoraba. Dormía más, usaba diferentes colores en sus dibujos, a veces reía de verdad, pero las pesadillas aún volvían, sobre todo en la parte más silenciosa de la noche. Irene hablaba con ella cada día, y Pablo también. Un día él le dijo,
La jueza quiere hablar contigo, Alicia. Si cuentas o no, nadie te obligará. Alicia lo miró seria. Lo contaré. ¿Estás segura? Sí. Si lo cuento, otras niñas también estarán protegidas. Los ojos de Pablo se humedecieron y respondió en voz baja, sí, incluso una niña pequeña puede cambiar mucho. Practicaron juntos las frases, con calma, en voz baja, nadie me obligó. Un día después del almuerzo Pablo preguntó, si ella pregunta, ¿qué sentías? ¿Qué dirás? Alicia pensó y respondió, miedo y vergüenza. ¿Por qué? Porque pensaba que era mi culpa. Pablo se arrodilló y la miró a los ojos. Nunca fue tu culpa, ¿me oyes? La víspera de la audiencia Alicia Ramírez volvió a tener una pesadilla. En el sueño se escondía bajo un pupitre, cubriéndose los oídos con las manos, y al fondo gritaba Genaro Plata. Al despertar, vio a Irene Solorzano a su lado, como si ya lo supiera. ¿Otra vez estuvo allí?, preguntó suavemente. Alicia Ramírez asintió. Pero esta vez, añadió en voz baja. En el sueño entró corriendo Pablo Andrade y gritó más fuerte, todo terminó. Irene sonrió. Ese sueño podía volverse realidad mañana mismo. Pero había una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta, hasta que un día Alicia la hizo, ¿y mi mamá estará allí? Pablo dudó un poco y luego respondió con honestidad, sí, ella también dará testimonio. Y la jueza preguntará, ¿quieres volver a vivir con ella? Alicia guardó silencio mucho tiempo. ¿Volvería a elegir o volvería a huir? Esa decisión ya no depende solo de ti, afirmó Pablo con firmeza. Ahora estás protegida, incluso por mí. Alicia respiró hondo. Quiero verla, pero quiero regresar. No lo sé. Está bien. Nadie te obligará. El simple hecho de haber llegado hasta aquí ya es un gran valor. Pablo sacó del bolsillo una pequeña insignia en forma de estrella dorada. La había guardado durante muchos años en un cajón. Había llegado su momento. Ahora es tuya. Llévala mañana contigo y recuerda, tú eres luz. Incluso si alguna vez parece apagarse. Alicia apretó con fuerza la insignia en su mano. Esa noche durmió tranquila, sin pesadillas. La mañana amaneció fría y gris. Frente al edificio del juzgado de lo familiar en Guadalajara caía una llovizna ligera. El empedrado brillaba, pero dentro los corazones latían como tambores. Pablo, en un traje formal, esperaba en la sala de testigos. Junto a él, en una sillita, estaba Alicia. Sus pies no tocaban el suelo. Llevaba un vestido azul marino y un abrigo de lana de Irene. Su cabello estaba recogido con dos sencillas hebillas, y en el pecho brillaba la estrella. La puerta se entreabrió. Un funcionario llamó, Alicia Ramírez, es tu turno. Alicia se levantó. Pablo se inclinó y le susurró, solo di lo que llevas en el corazón. Todo lo demás ya lo superaste. Alicia caminó hacia la sala con pasos pequeños pero firmes. Dentro todo estaba dispuesto con suavidad. La jueza Karen Cárdenas no llevaba toga. Nadie se puso de pie. La atmósfera era cálida y segura. Cerca estaban el fiscal Andrés Esquivel, el abogado defensor, la psicóloga y la secretaria. Alicia se sentó en una silla preparada especialmente para niños. Miró el micrófono y escuchó la voz suave de la jueza, buenos días, Alicia. No tengas miedo, solo queremos escucharte. Puedes hablar si quieres, o guardar silencio. Eso también está bien. Queremos que nos cuentes cómo te sentías cuando vivías con tu mamá y su pareja. Alicia respiró profundo y luego comenzó, baja pero segura, tenía miedo. No solo cuando gritaba, incluso cuando estaba callado. Sentía que algo malo iba a pasar. Yo no hacía nada, pero él de todas formas me golpeaba. La sala quedó en silencio. La jueza preguntó con ternura, ¿antes se lo contaste a alguien? A mi maestro. ¿Y qué cambió desde entonces? Alicia miró la estrella en su pecho. Cambió que ya no pienso que todo esto fuera mi culpa. Y ya no estoy sola. La jueza, mujer llamada Karen, con una sonrisa llena de lágrimas la miró, eres una niña muy valiente, Alicia. Dime, ¿extrañas a tu mamá? Alicia guardó silencio unos segundos y respondió quedo, la extraño, pero siento que me dejó sola cuando más la necesitaba. La jueza asintió con comprensión, ¿quieres verla otra vez?
Alicia pensó un par de segundos. Sí, pero solo en presencia de otros. Aún no quiero vivir con ella. Quiero estar segura de que ella ha cambiado. En la sala volvió a reinar el silencio. La jueza Karen Cárdenas agradeció con un leve gesto de cabeza y pidió que sacaran a la niña. Afuera esperaba Pablo Andrade. Alicia Ramírez corrió a sus brazos y susurró: «Lo conté todo, maestro». «Lo contaste de maravilla», dijo él conteniendo las lágrimas. Después llegó el turno de Olga Vázquez. Sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas, la jueza le preguntó con firmeza: «Olga Vázquez, ¿reconoce plenamente su responsabilidad por las omisiones cometidas?». «Sí, su señoría», guardé silencio. «Debí proteger, pero callé. Pero ahora soy libre. Tarde lo que tarde, quiero recuperarlo todo». El fiscal Andrés Esquivel intervino: «Solicitamos que la niña permanezca bajo la protección del Estado, con visitas controladas y supervisadas con la madre, y apoyo psicológico obligatorio para ambas partes». Tras una breve pausa, la jueza anunció la resolución: «Considerando la gravedad de los hechos, la existencia de pruebas de violencia y la necesidad de preservar la salud psicológica de la menor, ordeno dejar a Alicia Ramírez bajo tutela estatal. Los encuentros con la madre solo serán posibles bajo supervisión de especialistas. En cuanto al padrastro, el acusado Genaro Plata permanecerá bajo custodia hasta la conclusión del proceso judicial». La sala exhaló en silencio. A la salida Pablo acompañó a Alicia hasta el coche de la casa Hogar Luz de Esperanza. A lo lejos los observaba Olga. No se acercó. Alicia la miró. Sus miradas se encontraron. Olga lloraba. Alicia no fue hacia ella, solo levantó un poco la mano en señal de despedida. Un gesto pequeño, pero de gran significado. Había surgido un espacio para que algo empezara. Y eso ya era suficiente. La sala estaba llena, pero reinaba un silencio absoluto. Comenzaba la audiencia final del caso. Contra Genaro Plata nadie se movía. Hasta respiraban con cautela. En la primera fila, entre Irene Solorzano y Pablo Andrade, estaba Alicia. Miraba al frente, sin esconderse, con la cabeza erguida con orgullo. Pablo solo le sostenía la mano. Estaba a su lado. Al otro extremo de la sala Genaro Plata estaba con la cabeza baja, esposado y con uniforme de prisión. No gritaba, no sonreía, solo movía la pierna con nerviosismo. El fiscal Andrés Esquivel comenzó: «Su señoría, no estamos ante un simple delito, estamos ante una historia de valentía, la historia de una niña que encontró fuerzas para hablar. Una niña que iluminó la verdad que los adultos preferían no ver». El abogado defensor habló de dificultades económicas, de un pasado duro, de emociones incontroladas, pero la sala casi no lo escuchaba. La jueza Karen Cárdenas se acomodó las gafas, tomó la resolución y empezó a leer: «Genaro Plata es declarado culpable de causar lesiones graves a una menor, de maltrato, amenazas y sometimiento psicológico. Se dicta pena de prisión con ingreso inmediato en un centro penitenciario de régimen estricto. Se mantiene el derecho de apelación. Este tribunal también reconoce la amenaza continua al bienestar psicológico de la menor y decreta la prohibición permanente de cualquier contacto del acusado con la niña». Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Con voz más fuerte, pero aún suave, Alicia Ramírez susurró: «Las niñas y los niños no nacen para sufrir, sino para crecer. Tal vez lo que me arrebataron no me lo devuelvan, pero ahora nadie volverá a quitarme nada». Pablo Andrade apretó con fuerza la mano de Alicia Ramírez. Ella al principio no lo creyó, luego sonrió débilmente. No fuerte, no para mostrar, sino en silencio, profundo, de verdad. Desde la última fila Irene Solorzano se enjugó discretamente los ojos. Pablo parecía liberarse de una carga que había llevado durante meses. Cuando todo terminó, Alicia se levantó y se volvió hacia él. «Ahora puedo crecer, maestro». «Claro que puedes, Alicia. Lo lograrás todo», dijo él. Sus ojos brillaban. Juntos salieron lentamente de la sala. Afuera ya no había un cielo gris. El asfalto no parecía frío. Al otro lado de la calle Olga Vázquez observaba desde lejos. No se acercó,
pero inclinó levemente la cabeza en señal de saludo. Alicia lo notó y asintió en respuesta, sin odio, sin miedo, solo con calma. La justicia había triunfado, pero la vida apenas comenzaba. Era lunes, 1 de mes y el inicio de una nueva época. Frente a la primaria N-47 Benito Juárez, Alicia se detuvo un instante. Llevaba el uniforme limpio. El cabello recogido en 2 trenzas sencillas. A la espalda un ligero mochila. Junto a ella estaba Nina Aguirre, su tutora. Se inclinó y susurró con cariño: «Todo irá bien, hija. Si pasa algo, iré por ti de inmediato». «Está bien», asintió Alicia. Entró en la escuela. Los pasillos parecían más luminosos. Los murales seguían en su lugar. Los pasos conocidos de los compañeros. Todo como antes, pero todo distinto, porque ahora ya no había miedo. Al entrar en el salón, todos voltearon a verla. Algunos sonrieron, otros susurraron algo, pero Alicia no se detuvo. Con firmeza atravesó entre los pupitres y se detuvo frente al suyo. Pablo, de pie junto al pizarrón, la observaba. Su corazón se encogió, sus ojos se humedecieron. Alicia miró su pupitre. Antes era lugar de miedo, dolor y vergüenza, pero ahora, tranquila, corrió la silla. Se sentó sin ayuda, sin dudas, simplemente se sentó. Luego levantó la cabeza y sonrió a Pablo. «Hoy ya no me duele». Pablo respiró hondo y tragó con dificultad el nudo en la garganta. «Lo sé, Alicia, lo sé». La clase continuó. Cuadernos abiertos, plumas en manos. Los niños aprendían a leer, a escribir, a hacer. Pero en un rincón del aula todo había cambiado. «Eres la niña más fuerte que conozco», dijo Pablo. Con ojos brillantes Alicia respondió: «Solo necesitaba a alguien que creyera en mí». Pablo abrió los brazos. Alicia lo abrazó lentamente, sin dolor, sin prisa, solo con aceptación. Todo había cambiado. Al final del día Pablo se quedó solo en el aula. Mientras guardaba materiales, se detuvo un momento frente al pupitre de Alicia. Pensó: «Cada niño merece sentarse en paz». Borró el pizarrón, apagó la luz y salió del salón. Ahora esa pequeña realmente podía crecer.